Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Carácter Blaugrana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos aquí, como veis en el título, para repasar por un lado este Borussia Dortmund 0, Bayern de Múnich 1, para repasar todas sus claves, para repasar sobre todo el partidazo que se ha hecho Joshua Kimmich, o que se hizo en el día de ayer Joshua Kimmich, y aparte también para analizar cuáles creo que son los jugadores más destacados del Bayern y que mejor podrían encajar a día de hoy en el FC Barcelona. Ante todo decir que empezaremos repasando un poquito el partido en general y la actuación en general de ambos conjuntos y después pasaremos al que yo creo que es el nombre propio del partido. Ahora mismo hay yo creo un par de nombres propios sobre todo dentro del Bayern de Múnich, pero a mi parecer hay uno en concreto que es muy destacado, como decíamos, que es Joshua Kimmich, que hizo un partidazo en el día de ayer y que de hecho marcó el gol que definió el resultado entre ambos conjuntos. Vamos primero con las alineaciones del partido. El Borussia Dortmund salía con una línea de 3 que sorprendía. Burki en portería, Akanji, Hummels y Pisek en esa línea de 3 que la verdad es que me gustó muchísimo. Hakimi y Guerreiro como carrileros ya habituales. Delaney y Dahoud, que hizo un muy buen partido por dentro. Y arriba Thorgan Hazard, Erling Haaland y Julian Brandt, que digamos que estuvieron los tres un poquito desaparecidos. Yo creo que fue el principal motivo por el que ayer el Borussia Dortmund no acabó de carburar contra el Bayern de Múnich, que salió con Neuer en portería, Pavard, Boateng, Alaba y Alphonso Davies, que es el otro nombre propio yo creo que hay ahora mismo en el Bayern junto a Thomas Müller. Por delante de ellos Joshua Kimmich y Leon Goretzka, Thomas Müller como enganche y Kingsley Coman, Serge Gnabry y Robert Lewandowski en la línea de 3 de ataque de este Bayern de Múnich. Ante todo decir que esta Bundesliga parece ya más que definida a favor del Bayern de Múnich. Se ponen a 7 puntos después de este partido del Borussia Dortmund. El Leipzig tiene un partido menos, pero está con 54 puntos y si lo ganan se pondrían también a 7 puntos del Bayern. Por lo tanto, un dominio espectacular de este equipo, del club bávaro, que lleva, por cierto, 8 ligas consecutivas en caso de que consiga esta, si no me equivoco, y que desde la llegada de Flick, ahora hablamos también de él, pero lleva 18 partidos jugados. Los últimos 18 partidos que ha jugado en todas las competiciones, en Liga, en Copa y en Copa de Campeones, han conseguido un total de 17 victorias y un empate que fue contra el RB Leipzig, que por cierto también está en cuartos de Champions y que es un rival también importante esta temporada, pero que parece que no podrá plantarle cara a un Bayern que en los partidos que quedan probablemente conseguirá ganarlos todos o casi todos, viendo el nivel que hay ahora mismo en la Bundesliga. Lleva 20 victorias en el campeonato, 4 empates y 4 derrotas, 81 goles a favor y 28 goles en contra. El único que supera este dato defensivo es el propio Leipzig, que lleva 27 goles en contra, aunque habiendo jugado, eso sí, un partido menos, diferencia de goles de 53 a favor. Eso sí que no se le acerca nadie, el que más se le acerca es el propio Leipzig con 41 goles en esa diferencia. ¿Qué decir del partido? Yo creo que sobre todo lo que vi, porque también es cierto que estuve un poquito liado y lo tuve más o menos viéndolo de fondo y veía lo que podía, pero no lo pude ver, no pude darle toda la atención que necesitaba, fue que la primera parte realmente fue de lo más destacado o lo más bonito del partido. Una primera parte en la que hubo muchas ocasiones para ambos equipos, dos equipos que al principio empezaron un poquito rotos, quizá hasta que Joshua Kimmich dijo que eso se acababa allí y empezó a dominar el partido, pero sí que es cierto que un poquito de ocasiones entre ambos conjuntos, mucha igualdad. Las estadísticas del partido, pues bueno, 11 tiros por parte del Dortmund, 12 tiros por parte del Bayern, 5 tiros a puerta del Dortmund, 6 tiros a puerta del Bayern y un 50% de posesión para cada uno de los conjuntos. Sí que es cierto que yo creo que, bien, es cierto que hubo más o menos el mismo número de ocasiones, pero la realidad es que el Dortmund yo creo que falló un poquito en el hecho de conectar sobre todo con Erling Haaland, que ayer no apareció. No sé si faltó quizá Sancho, que salió también en la segunda parte y no fue tampoco de lo más destacado del equipo. Y una segunda parte quizá eso sí un poquito más floja en cuanto a la actuación general de ambos equipos. Aunque eso sí está la jugada polémica por parte de este partido, que fue esa mano, ese codazo que metió Jerome Boateng a la pelota dentro del área, la cual el árbitro sí que tiene que ver porque realmente indica córner después de ese toque del jugador del Bayern, pero no determina penalti en esa jugada después del tiro de Haaland, lo cual sorprende un poco y yo creo que sí que ahí debería haber o actuado el VAR o haber visto realmente si toca el jugador la pelota y señalas córner, tiene que ser porque has visto que ese jugador ha tocado y estaba bastante claro que lo había hecho con el brazo. Jugada quizá un poco polémica porque sí que el Dortmund iba en una línea quizá un poquito más ascendente, aunque tampoco el juego era brillante, y podría haber acabado de decantar esa escalada del Dortmund hacia una posible remontada en la segunda mitad, viendo que bueno, que puedes marcar ese gol desde el penalti, que puedes recuperar un poquito las sensaciones y acabar el partido arrollando al Bayern. No fue así, se llevó los 3 puntos el conjunto de Flick.
y la verdad es que yo creo que con total merecimiento, aunque eso sí, esa jugada un poquito polémica que quedará ahí en todo caso. Destacar, sobre todo, yo creo que hay 3 jugadores a destacar desde la llegada de Hans-Dieter Flick, creo que se dice así, del entrenador del Bayern de Múnich, que ahora mismo yo creo que se está poniendo como uno de los mejores técnicos de Europa, no sé si entre los top de las grandes ligas, pero sí muy cerquita de ellos. Y yo creo que hay 3 jugadores que han dado un salto diferencial esta temporada, que son Alphonso Davies, Joshua Kimmich y Thomas Müller. Vamos a hablar primero de Davies y de Thomas Müller y después hablamos del partido de Kimmich, que me parece sensacional. Lo primero, destacar a Thomas Müller, que desde que llegó Flick ha dado un salto cualitativo tremendo. Se fichó a Coutinho, lo tienen ahí en cesión, y Thomas Müller se lo ha comido. Sigue con Kovac, quizá, que también es cierto que hay que decir que venían de Niko Kovac, que no es ni mucho menos un entrenador para un grande como el Bayern. Pasaron un primer tramo de temporada un poquito flojo y la verdad es que desde el cambio de entrenador ha mejorado muchísimo este Bayern de Múnich. Y sobre todo, una de las piezas que yo creo que han mejorado muchísimo es ese Thomas Müller con una libertad total, muy anárquico y atacando siempre el espacio a la zaga de la defensa y creando un juego de manera, pues bueno, desde ese 4-2-3-1 quizá, en el que Thomas Müller está siendo clave ahora mismo en este Bayern de Múnich. Por otro lado, quiero destacar a Alphonso Davies, que me parece un jugadorazo tremendo. Lo he destacado más de una vez ya y creo que tiene que destacarse prácticamente en cada partido que se juega porque es un bicho. Si no me equivoco, fue el jugador que más regates realizó en el partido de ayer, con un total de 5 y intentó un total de 7, por lo tanto bastante buena esa media. Lo decía Juanma Romero también en el Twitter, Alphonso Davies en la carrera que se pegó para impedir el remate de Haaland ha alcanzado una velocidad máxima de 35,3 km por hora, lo que significa una de las 10 mejores marcas de todos los tiempos en la Bundesliga, y lleva 15 duelos divididos ganados. Un animal Alphonso Davies, que realmente jugaba como extremo, el canadiense, y ha reconvertido su posición a la de lateral. A destacar esto sobre todo porque es un jugador que es muy ofensivo, es un jugador que sobre todo destaca en la faceta ofensiva, pero que pese a ello no se niega o no se desprende de sus labores defensivas, las cuales compensa, yo creo, sobre todo con un físico espectacular. Lo hemos visto ahora mismo, por ejemplo, una de las 10 mejores carreras en la historia de la Bundesliga, 35,3 km por hora la carrera de Alphonso Davies, y yo creo que es algo que es básicamente lo que compensa toda esa ofensividad y todo ese carácter ofensivo que tiene Alphonso Davies, que tiene muy buen recorte, muy buen regate, muy buen último pase, muy buena finalización también, lo hemos visto durante esta temporada, lleva 2 goles y 3 asistencias en Bundesliga, en Champions también ha marcado algún que otro gol, y sobre todo yo creo que toda esa falta de defensividad, que tampoco es que la tenga, porque es un jugador que defiende bien también, yo creo que la compensa sobre todo con ese físico apabullante que tiene, que realmente está siendo de lo más destacado de la Bundesliga, y a mí me parece pues un jugador que podría haber tenido muy en cuenta el Barça. Ayer se decía incluso que había sido un jugador que había sonado que podría haber llegado al Barça. Es un jugador que está destacando muchísimo en la Bundesliga y que parece que va a ser de lo más grande en los próximos años, y yo diría que sin duda top 1 o top 2 de los mejores laterales izquierdos de esta temporada, porque Robertson no ha estado al mismo nivel que el año pasado, y por ejemplo Jordi Alba o Marcelo tampoco lo han sido. Por lo tanto, yo creo que uno de los mejores laterales zurdos del planeta ahora mismo en cuanto a rendimiento. No digo que claramente que sea mejor que Robertson, sino que ahora mismo por rendimiento está siendo espectacular. Y por último, el partido de Joshua Kimmich, que fue destacadísimo, fue un partido espectacular del alemán. ¿Qué decir ya de él? O sea, hace un par de años, ya cuando jugó la eliminatoria contra el Madrid, ya le veíamos, pues bueno, que era probablemente el mejor o el segundo mejor lateral derecho del mundo, junto con Arnold, y esta temporada ha pasado del lateral derecho al centro del campo. Y ayer encima jugó en un centro del campo en el que no estaba Thiago, que también se notó un poquito en las tareas de organización, y jugaban Kimmich y Goretzka en un tipo de doble pivote, en el que Goretzka obviamente no participó tanto en la creación de juego, porque es un jugador mucho más todoterreno, mucho más de ida y vuelta, y Kimmich fue prácticamente un jugador que se dobló en el centro del campo, que tuvo que hacer la función de 2 jugadores dentro del centro del campo, y a mí me parece que es espectacular el hecho de que Kimmich pudiese ser perfectamente un fichaje ideal para el Barça en 2 puestos, ya sea en el lateral derecho o en el puesto de pivote o de centrocampista del equipo. Un jugador espectacular que lo hace todo, recupera, regatea, define, marca, da el último pase, organiza, es un jugador que lo hace todo, y ayer fue la sublimación de esta grandísima temporada de Joshua Kimmich, que hizo un partido espectacular y que estuvo en todos lados en el partido realmente contra el Borussia de Dortmund, y por supuesto esa jugada en el gol en la que realmente lo crea y lo define él. Intercepta un balón que salía desde la defensa del Dortmund, la entrega, se busca el espacio, recibe el pase con un control un poquito raro, eso sí, y define con una vaselina brutal desde fuera del área, en la que sí, quizá Burke hubiese podido hacer un poquito más, pero es que la realidad es que la definición
y ya en sí la creación de la jugada por parte de Joshua Kimmich es sencillamente espectacular y yo creo que sin duda de lo más destacado o lo más destacado de este Borussia Dortmund 0, Bayern de Múnich 1. Por otro lado, vamos a hablar brevemente de la gestión del Bayern. Ya hizo un vídeo Mr. Satan hace un tiempo en el que destacaba, pues bueno, esa buena gestión, digamos, del Bayern de Múnich en cuanto a ventas y a fichajes. Y sobre todo yo lo que quiero hablar es de los jugadores que más podrían encajar en el FC Barcelona de este Bayern de Múnich actual, en el cual sobre todo pues yo quiero destacar esa remodelación en los laterales, ¿no? Por ejemplo, el caso de Philipp Lahm, que quizá era un jugador que... Bueno, que es un jugador que ha sido de los mejores laterales derechos de la historia y que era de lo más destacado del Bayern y se retiró, supieron encontrar ese relevo con Joshua Kimmich. Este año han fichado a Pavard para ser en teoría lo quieren poner como central y tenían la idea de poner a Kimmich como lateral, pero finalmente Kimmich ha pasado al medio desde que llegó Flick y Pavard ocupa ese puesto de lateral derecho. Sí que es cierto que no es de lo más destacado, pero por ejemplo el caso de Alphonso Davies, que estuvo, si no me equivoco, 6 meses en el filial, digamos, en el Bayern B, en el filial de este Bayern, sin jugar apenas 3 partidos y llega ahora esta temporada, se hace un huequito en el primer equipo y no solo se hace un hueco, sino que definitivamente consigue el puesto de titular como lateral zurdo con 19 añitos, que es un relevo generacional ya que te puede durar una década. Y por otro lado, pues ese uso de Kimmich en el centro del campo o los extremos como Gnabry y Coman, que están sustituyendo a Robben y Ribéry, que son las grandes referencias históricas de los últimos años de este Bayern. Ribéry, por ejemplo, sigue jugando, Robben no, y son dos jugadores que más o menos han sabido interpretar esos papeles y asumir ese relevo en los extremos del equipo. Yo sobre todo los jugadores que quizá destacaría para que pueda fichar el Barça, sí que ha sido que por ejemplo Pavard no lo pondría entre los posibles fichajes que yo haría de este Bayern de Múnich, aunque es un jugador que también me gusta mucho y lo está haciendo bien, pero no está siendo tampoco lo más destacado de este Bayern. Quizá sí que pueda ocupar ese papel de lateral un poquito más defensivo, mientras que Davies obviamente lo va a aportar todo en ataque. Los que sí que destacaría en la línea de defensa, en la portería por ejemplo sí que destacaría a Nübel, que va a llegar, está ahora mismo en el Schalke todavía cedido por parte del Bayern y se supone que es el relevo generacional de Manuel Neuer, el guardameta alemán del Schalke, y es un buen portero, lo hemos visto jugar ya, lo vi si no me equivoco en un europeo sub-21 y me gustó bastante, aunque yo creo que en la portería tampoco tienen la gran cosa a día de hoy. Está por ejemplo ahí Alaba, que yo creo que sería el fichaje ideal para el Barça, y se comenta en las últimas horas que el Barça ha vuelto a interesarse en el austríaco. Jugador que te puede cumplir como lateral izquierdo y como central a las mil maravillas, incluso también en el centro del campo si hace falta, y que realmente es un jugador que todavía le quedan los mejores años de su carrera y que podría suplir a Jordi Alba a las mil maravillas. También está ahí Lucas Hernández, que serviría para lo mismo, eso sí con más problemas en cuanto a las lesiones, pero que ya me encantaba desde que jugaba en el Atlético, un campeón del mundo con su selección y que ocuparía el mismo rol, digamos, poder jugar como lateral zurdo, incluso como central, quizá ambos pues pudiendo ser este lateral zurdo con un poquito más de tareas defensivas como podía ser la Vidal en su momento, y en el lateral derecho tener, pues yo que sé, por ejemplo, Serginho Dest en un futuro que pudiese aportar esas cualidades que prácticamente son de extremo del lateral estadounidense. Por otro lado está Davies, que me encantaría, yo creo que sería el relevo perfecto, posiblemente viendo su temporada, para Jordi Alba, un jugador muy ofensivo como nos gusta a nosotros en el lateral, que realmente es lo que ha sido Jordi Alba en los últimos años y que no sé si tendría ese entendimiento con Messi que tiene ahora mismo el español, pero sin duda un jugador que podría encajar a la perfección y que ahora mismo necesitamos viendo el nivel de nuestros laterales, que yo creo que es lo que ahora mismo hay que fichar por parte del Barça. Está Joshua Kimmich, que yo creo que sería el jugador ideal también para el Barça, ya sea poniéndolo como lateral, poniéndolo como centrocampista. El Sergi Roberto Bueno, un jugador que realmente puede aportarte lo mejor en ambas posiciones, pero realmente con una calidad soberbia, no como Sergi Roberto, que bueno, que siempre te cumple, pero no es ni mucho menos un 8 o un 9 o incluso un 9,5 en cualquier posición. Este chaval sí que lo es y está dotado de una manera espectacular y me sorprende eso, que pueda ser de los mejores laterales derechos del mundo y también de los mejores centrocampistas del mundo, porque ahora mismo seguramente sea un top 5 de los mejores centrocampistas de la actualidad esta temporada. Y por último arriba está Serge Gnabry, que a mí me apasiona, que no ha vuelto bien después de este parón del fútbol y en esta vuelta a la Bundesliga no está siendo de lo más destacado del Bayern, pero pese a ello es un jugador que yo creo que va a dar mucho que hablar durante los próximos partidos y durante lo que queda de Bundesliga, que si no me equivoco son 6 partidos, y un jugador que realmente puede marcar diferencias en este Bayern en un futuro. Yo creo que con mucho más talento que Kingsley Coman, un jugador que también pues bueno podría encajar, pero que por las lesiones yo por ejemplo no lo ficharía. Si por ejemplo Dembélé lo han matado ya por el tema de lesiones, creo que a Coman sería más de lo mismo. Y bueno, yo creo que de los dos elegiría a Gnabry, por supuesto está ahí Lewandowski, pero ya es un jugador con mucha más reputación, mucho más conocido. Y quizá dos jugadores que también me gustan mucho, que
bueno, sobre todo Michael Cuisance, que me encanta y que es un jugador que no ha jugado mucho tampoco. Yo tenía la esperanza de poder verla ayer en el partido. No agotó incluso sus cambios el técnico del Bayern, pero creo que es un jugador que también puede dar muchísimo al centro del campo bávaro, aunque de momento no ha tenido su gran oportunidad y veremos cómo rinde en un futuro. Nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Sobre todo, pues estos son los jugadores que yo ficharía un poquito para este FC Barcelona ahora mismo, de este Bayern de Múnich, que, repito, ha hecho una gestión espectacular, recambiando, digamos, a jugadores históricos como lo son Philipp Lahm, como lo son Ribéry, como lo es Robben, por jugadores como Alphonso Davies, Pavard, con Joshua Kimmich ahí pudiendo también volver al lateral derecho, con Coman y Gnabry en los costados. Creo que es un equipo que realmente está siendo de lo más destacado de este año en el ámbito futbolístico y sin duda nos va a dar mucho que hablar. Veremos cómo rinden también en la Champions, si se juega la Champions, pero después de ese 0-3 al Chelsea en el campo de los Blues, yo creo que ya tienen el pase a cuartos prácticamente cerrado y bueno, realmente un equipo que pintaba favorito junto con el Liverpool para la Champions y ahora mismo ya no está el Liverpool en ella, así que habrá que ver cómo rinde este Bayern y hasta dónde son capaces de llegar en esta edición de la Champions. Yo creo que eso, ahora mismo favoritísimos para el campeonato. Hasta aquí este primer vídeo del día. Hablaremos de esta Champions también en el próximo vídeo de hoy o en el primer vídeo de mañana, depende de si tengo más tiempo para hacer alguno más. Y ya os digo, un equipo espectacular que yo recomiendo ver porque está siendo de lo mejorcito en cuanto al fútbol posicional europeo a día de hoy. Hasta aquí este vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Chao!